WhatsApp y el lunes lo recibís gratis, ¿eh? A este número que te voy a decir. Mira, mandás un WhatsApp a este número. 11-6787-0141. Repito, 549 11-6787-0141 y te llega el lunes a primera hora. Pone la palabra nueces. Y llega a todo el país a través de los WhatsApp a primera hora del lunes. Y con esto me despido hasta la semana que viene porque nos encontraremos en el programa 343. ¡Chao! Buen fin de semana, a disfrutar y vayan a ver teatro que es maravilloso. ¡Chao! Gracias Tata, gracias Jamín. Poco ruido y muchas veces. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a una nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Bueno, muy buenas tardes a todos, a los que nos escuchan desde este lado y desde el otro lado del Atlántico. Aquí estamos, Gladys Avellaneda, quien les habla, Nadia Mallorquín y Daniel Campeone. Les dejo para mensajes el teléfono de WhatsApp desde donde nos pueden escribir alguna sugerencia o algo que quieren, algún tema que quieren que tratemos, el 11-6516-4446 y también nos pueden escribir en el YouTube, en el canal de YouTube de la radio, ¿sí? En el que transmitimos en directo desde Radio Caput. Bueno, siendo así y dicho esto, arrancamos el programa de hoy. Buenas tardes. Bueno, el mensaje que vamos a escuchar nos los dejó Gladys desde este lado del Atlántico, pero ahora en este momento ella se encuentra del otro lado del Atlántico, así que le mandamos un beso y un abrazo enorme. Un beso y un abrazo para Gladys en su flamante estadía española. Y bueno, arrancamos con nuestra editorial. Ayer, 15 de septiembre, ha sido un día histórico para las víctimas del franquismo, declaró Julio Pacheco. Se trata de la primera víctima por torturas que declara ante una jueza en España. Se trata también de la primera querella entre 100 presentadas en el territorio ibérico. Durante los últimos 6 años, esas más de 100 querellas han sido archivadas. Su testimonio, que se desarrolló en un tribunal madrileño, marcará un antes y un después. Todas deberían investigarse por justicia, verdad y reparación. Por esta razón, ojalá que esta sea la primera de muchas. El testimonio de Julio Pacheco es posible gracias a la sanción de la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en octubre del 2022. Una iniciativa insignia del gobierno de coalición del presidente Pedro Sánchez para resarcir a las víctimas del franquismo. Nunca antes un tribunal español había recibido querellas por crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora, los crímenes del franquismo solo habían sido juzgados en Argentina desde el 2010, cuando la jueza María Servini tomó testimonio de familiares de víctimas de la dictadura de Franco, basándose en el principio de la jurisdicción universal. Pacheco querelló a sus 4 torturadores, entre ellos José Manuel Villarejo,
una oscura figura implicada en numerosos escándalos relacionados con la élite económica y política, Villarejo fue condenado en junio a 19 años de cárcel por espionaje en un primer juicio. Julio Pacheco expresaba ayer que, aunque desea ver a sus torturadores sentados en el banquillo de los acusados, ya le satisface el hecho de que su caso recuerde lo que fue el franquismo, más aún cuando en España se hace fuerte la extrema derecha de Vox. Critica del afán de la izquierda por visibilizar a las víctimas del franquismo. Ahora tenemos aquí a Vox. Tenemos una corriente muy fuerte que quiere volver a aquella época, y yo creo que la única forma de contrarrestarlo es mostrar el atraso político que implicó la dictadura, afirmaba Pacheco, quien agregó: la única forma de cerrar las heridas es con la verdad, si no, estas siempre sangrarán. Bueno, esa es nuestra editorial del día de hoy, Daniel, y vamos a hablar con él en el programa. Más adelante. Así es. Pero ahora tenemos una entrevista telefónica, ¿no es cierto? Así es, ahora tenemos una entrevista telefónica que fue, bueno, la habíamos programado para el programa anterior, pero tuvimos algunos problemas de comunicación. Sin embargo, bueno, ya recuperamos la comunicación con Dolors Marín. Ella es historiadora e investigadora española especializada en la historia de los movimientos sociales europeos contemporáneos. Exacto. Un sesgo especial de su trabajo es en torno del anarquismo. Sí. No es su exclusivo punto de mira, pero varios de sus libros, uno de ellos lo comentamos aquí, sí. Anarquistas, un siglo de movimiento libertario en España, están centrados en todo aquello que ocurrió, en parte de aquello que ocurría alrededor de la Confederación Nacional del Trabajo y otras grandes organizaciones libertarias españolas. Bueno, ya tenemos en línea entonces a Dolors. Hola, Dolors, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Pues gracias por haberme invitado al programa, muchísimas gracias, muy contenta de hablar con vosotros. Gracias a ti, Dolors, te habla Daniel Campione, ¿cómo estás? Hola, salud, pues muy bien, contenta de poder hablar y que hayamos podido comunicarnos hoy también. No nos jugó ninguna mala pasada el universo virtual. Sí, la técnica. Claro. Dolors, sí, acá sí. Hace algunos programas estuvimos nada casualmente hablando de tu libro Anarquistas, un siglo de movimiento libertario en España, que entre otras razones nos llamó favorablemente la atención por toda la calidad del trabajo, pero además por ese enfoque que se aparta o no se centra solo en los grandes acontecimientos o en las grandes organizaciones, sino que allí vos te ocupás de mostrar realizaciones concretas, aportes de la vida cotidiana de los y las anarquistas. Allí está el Esperanto, están las cooperativas de los ladrilleros, por ejemplo. Me gustaría que nos comentaras un poquito cuál fue tu propósito central en ese libro, o qué te parece que a los lectores más les puede interesar. Bueno, sobre todo yo soy fruto, digamos así, de una familia republicana, anarquista también, de la que yo desconocía toda la trayectoria, porque yo nací durante el franquismo y claro, yo empecé a estudiar a los anarquistas casi cuando llego a la universidad, y para sorpresa mía me di cuenta del miedo que habían pasado los anarquistas que habían quedado en el interior durante el franquismo. Me entero que mis abuelos habían estado en los campos de concentración franceses y nunca, por miedo precisamente, nunca se había hablado de todo esto, ¿no? Entonces yo pertenezco a un pueblo o una ciudad de la periferia de Barcelona, el Hospitalet del Llobregat, y empiezo a investigar sobre esto, los vecinos, los amigos de mis abuelos, de mis tíos abuelos, ¿no? Y entonces me di cuenta de que cuando lo que llamamos la revolución había habido 3 alcaldes anarquistas, que había habido las colectivizaciones y que todo aquello no se me había enseñado a mí en la universidad. En una universidad a la que yo llego cuando empiezan los primeros años de la transición, ¿no?
Y entonces quise explicar todo esto, o sea, porque mi línea de investigación empezó sobre todo haciendo historia local, preguntando a mis vecinos, a aquellos que iban viniendo a veces en los veranos del exilio, a la muerte de Franco, ¿no? Que iban volviendo. Había gente que venía de Venezuela a pasar unos días aquí en Barcelona, ¿no? Sobre todo a la muerte de Franco, en el año 75, 76, 77. Y yo pensé que todo esto se tenía que explicar, porque si no, todo esto quedaba cortado y la historiografía oficial no quería hablar nunca de los anarquistas. Esto fue brutal, ¿no? Precisamente porque el anarquismo nunca se veía como una opción política o que le rentara votos, ¿no? Y entonces pensé que esta revolución que habían hecho ellos a partir del 36, estas colectivizaciones agrarias y económicas, se tenían que explicar, pero de una manera que lo entendiera la gente de la calle. Y es por esto que yo en mi libro he explicado un poco la vitalidad de estas propuestas anarquistas y el día a día de aquellos hombres y mujeres y por qué se vuelven anarquistas, que esta era también una cuestión que yo me planteé, pensé cómo esta gente llegan a conocer la idea, qué les motiva el 18 de julio del 36 a salir a la calle a luchar contra un ejército fascista, salir pues con el cuchillo de cocina o la escopeta de caza, salir a la calle, hombres y mujeres, por primera vez en la historia. Tenemos todas las milicianas que van voluntarias al frente, ¿no? Pues ¿por qué? ¿Por qué salen? Y entonces pensé que realmente en sus cabezas debía haber una alternativa coherente y de revolución cotidiana que les impulsó a jugarse la vida, ¿no? Claro, vos incluso haces alguna referencia expresa a superar ciertos estereotipos sobre los y las anarquistas, ¿no? Porque está en esa cuestión de los anarquistas como los tirabombas o los anarquistas como los incontrolados, incapaces de ceñirse a ninguna disciplina, u otra diferente pero también de sentido descalificador, esa del anarquista como un utopista totalmente desvinculado de cualquier realización social concreta. Bueno, y tu libro avanza justamente en el sentido contrario a ese esquema, ¿no? Sí, precisamente siempre se habló muy mal de los anarquistas, sobre todo durante el franquismo, lógicamente, porque fueron el mayor enemigo del franquismo, porque fueron los únicos que le siguen plantando cara con grupos armados en los años 60 y 70, o sea, poca broma, porque hay una lucha antifranquista con más de 200 muertos en la calle de hombres y mujeres que se enfrentan al dictador en las calles de Barcelona, sobre todo, pero también de otras ciudades, y entonces se ha de acabar con la memoria de los anarquistas. Una memoria que había hecho que la CNT, de cada 2 obreros de Barcelona, uno fuera de la CNT. Es que es importantísimo el número de afiliados y la implementación del anarquismo, sobre todo en Cataluña, algunas zonas de Andalucía, Madrid y sobre todo la zona de Valencia y Alicante, que es donde se concentran mayoritariamente todo el entorno fabril y organizativo, digamos, industrial del Estado español. Entonces, claro, el anarquismo se conforma como una fuerza muy potente, casi al igual que Argentina, por ejemplo, donde habrá muchísimos anarquistas, ¿no? Y casi igual que en Italia hasta la llegada del fascismo, hasta la llegada de Mussolini, ¿no? A diferencia de otros países europeos donde sí que había más implementación del socialismo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la implementación del anarquismo? Precisamente por la dureza del capitalismo, por la dureza de la clase patronal, que no acepta hacer ninguna concesión al movimiento obrero. Eso que hará que el movimiento obrero se radicalice terriblemente y opte a veces por la violencia, pero claro, es una violencia que a los obreros les funciona y es por esto la alta sindicación. O sea, si el anarquismo solo hubiera sido una opción cultural, que lo era, quizá no hubiera llegado a estas altas cotas de afiliación, porque realmente los obreros lo que quieren es la lucha por las 8 horas, tener derecho a huelga, que sean, y claro, la clase patronal catalana negaba todos estos derechos que en otros países europeos ya había alcanzado la clase trabajadora, ¿no?
O sea, nos encontramos con un régimen borbónico que no acepta para nada, o sea, la asociación obrera, la lucha de los obreros, el derecho de huelga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay esta visión de los anarquistas del final del siglo XIX, de que ponen bombas, de magnicidios, pero son los mismos que hay en Italia o que hay en Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, hay una época de la propaganda por el hecho, también sobre todo en Francia, y luego hay una etapa muy lenta, muy larga, de construcción de un sindicalismo de clase muy importante y que abarca a hombres y mujeres, y dentro de la construcción de este sindicalismo hay también la construcción de una alternativa cultural, que un poco es esto lo que investigué en mis libros. O sea, en la mayoría de libros que he hecho he intentado hablar de estas alternativas cotidianas, culturales, porque ellos se plantean sobre todo cómo van a vivir al día siguiente de la revolución, ¿no? Dolores, Nadia Mallorquín te habla. Yo te quiero preguntar sobre tu libro Escenarios de la Memoria, Mujeres Obreras en el Raval. Me gustaría profundizar un poquito sobre ese libro para nuestros oyentes y nuestras oyentes. Mira, históricamente, o sea, yo siempre había investigado mucho el anarquismo, sobre todo no había investigado la guerra civil porque está bastante explicada o investigada y no me gustan demasiado los hechos violentos. Siempre había estudiado más la formación de esta cultura libertaria, eso que decía Campione, ¿no? De la creación de los grupos de Esperanto, todo el naturismo, que ellos lo practican todos, las alternativas vegetarianas que van ligadas al anarquismo como práctica cotidiana, ¿no? Y entonces empecé a ver que la mayoría de mujeres anarcosindicalistas fueron de las primeras en el Estado español que actuaron a plena luz, tomando la palabra en mítines y asociaciones obreras. Y entonces, cuando fui investigando todas estas trayectorias, descubrí con gran alegría que ellas, muchas son anteriores ya a la formación de la CNT de 1910, ¿no? Me di cuenta de que hay verdaderamente un intento de crear sindicatos de mujeres, de asociaciones obreras de mujeres, precisamente gracias a Teresa Claramunt, que es una mujer que luego se integrará en la CNT, pero que ya es una mujer que en los años 80 del siglo XIX ya ha creado una asociación autónoma de mujeres tejedoras, ¿no? Cuando están las sociedades de oficio, los embriones de lo que será el sindicalismo moderno, los seguidores también de la primera internacional bakuninista, pues ya nos encontramos a estas mujeres en un barrio que se llama el Raval de Barcelona, que empiezan a organizarse. Y precisamente hice este libro sobre ellas, porque sobre todo como mujer me preocupó la invisibilidad de todas ellas, me preocupó sobre todo ver que no aparecían, bueno, aparte de en el callejero, el nomenclátor de las calles de Barcelona, ellas no aparecían prácticamente en ninguno de los libros que hay sobre anarquismo. Poco a poco esto se va, digamos, solucionando, ¿no? Pero es que no había elementos para construir biografías de mujeres. Entonces me dediqué a vaciar periódicos, no exclusivamente anarquistas, porque casi siempre están en la ilegalidad, casi siempre estaban prohibidos por el gobierno, sino periódicos generalistas, a ver qué decían de esta asociación de mujeres, que es la Autónoma de Mujeres, y luego ya a partir de esta asociación ya se van creando otras asociaciones de mujeres, pero lo que me gustó fue que hay una organización específica de mujeres, o sea que lo ligaría mucho con las actuales anarcofeministas, ¿no? Que ha costado siempre muchísimo crear organizaciones de mujeres. Tenemos el precedente de Teresa Claramunt, pero ya tendremos que saltar a 1936 con la creación de Mujeres Libres como rama independiente dentro del sindicato anarquista CNT, unos meses anteriores a la Guerra Civil, que también es interesante ver cómo Mujeres Libres no es un producto de este asociacionismo femenino que nace dentro de la Guerra Civil cuando los hombres ven que necesitan a las mujeres para la lucha, sino que ellas mismas ya habían
tomado conciencia de que era necesario la creación de grupos específicos de mujeres porque precisamente eran ninguneadas y un poco olvidadas por sus propios compañeros de sindicato, ¿no? Sí. Entonces, todos estos discursos me han interesado muchísimo, ¿no? Y por eso hice el libro de Mujeres Obreras en el Raval, porque se ve la trayectoria de Teresa Claramunt y de muchas de sus amigas, que algunas no son necesariamente anarquistas, pero que ven la necesidad de crear plataformas de sororidad entre mujeres. Y además es muy bonito porque encuentro allí las primeras mujeres antimilitaristas se encadenan en los puertos de Barcelona contra la guerra de Cuba, y en Valencia Belén Sárraga será detenida por encadenarse en el 96 contra el embarco de hombres destinados a la guerra de Cuba. López de Ayala con sus amigas se encadenarán en 1909 contra el embarco también de soldados hacia Marruecos, o sea, y serán siempre detenidas, apaleadas, etcétera, y todo esto, por desgracia, no aparece en los libros ni de texto para nuestros estudiantes, ni tampoco en la universidad. O sea que son mujeres que hacen campañas anarquistas, sobre todo de desobediencia civil, de acción en las calles, que se parecen mucho a las actuaciones de las sufragistas inglesas, que también tienen formas de oposición al Estado típicas de lo que sería la desobediencia civil. Bueno, Dolores, la verdad que nos encantaría poder lograr acceder a todos tus libros y difundirlos. Bueno, acá. es fácil, ¿eh? Por desgracia, el que hablabais, el de anarquistas, hace algunos años que se editó y creo que no está reeditado. En cambio, de Mujeres en el Raval, sí, porque se ha editado con unos compañeros, Ediciones El Local del Raval de Barcelona, y precisamente el precio es súper simbólico para que ahora la gente que está viviendo en el Raval, que es un barrio súper mestizo, con gente que llega de todas partes, se den cuenta de que siempre fue un barrio mestizo hace más de 150 años, ¿no? Donde llegaban gentes, emigrantes de todos los lugares también, y donde la gente supo luchar para crear espacios libres dentro del barrio. Es por esto que nació esta colección de libros del Raval, y precisamente el precio es 4 euros, o sea que es súper simbólico, ¿no? Pero sobre todo lo que queremos es difundir un poco las ideas, ¿no? Sí. Bien, Dolores, sí, también nos acaba de llegar de España por intermedio de un amigo tu libro sobre los ministros anarquistas, que es otro gran tema. Claro, sí. Claro, así que seguramente nos seguiremos ocupando en el futuro de tu trabajo y en algún momento te volveremos a molestar para hacerte una entrevista, si es de tu gusto. En absoluto es molestia. Yo encantada de poder hablar con vosotros y sobre todo un poco de poder conectar con personas afines, ¿no? Con personas que un poco hay una misma sensibilidad hacia los problemas de las clases trabajadoras, la migración, o sea, toda esta diversidad y también la gentrificación que ahora pues desgracia nuestras ciudades, ¿no? O sea, esta invasión del turismo, de subida de alquileres, de despersonalizar una ciudad, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Entonces, poder hablar de esto con personas del otro lado del Atlántico, para mí es un placer, de verdad. Muchas gracias, Dolores. Estamos en comunicación con vos. Gracias. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Vale. Chao. Un abrazo súper fuerte. Adiós. Igualmente. Abrazo, igualmente luego. Para vos. Adiós. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Rosalén. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera
primera línea de fuego. Buenas tardes, compañeras. Hoy mi voz os habla con gran optimismo. Ayer viernes, 15 de septiembre, por primera vez declaró ante un tribunal español una víctima del franquismo, Julio Pacheco, que se querelló por las torturas que sufrió tras ser detenido en 1975. En la declaración también estaba Rosa García, su compañera de vida, en calidad de testigo de los hechos ocurridos. Es la primera querella de las 100 presentadas que se ha admitido a trámite, aportándonos esperanza a todos los querellados contra los criminales franquistas. Todas las víctimas deseamos que esta querella sea la punta de lanza y que se inicien todas las investigaciones necesarias para romper de una vez por todas la impunidad de los responsables de las torturas realizadas a muchos compatriotas, a muchísimas compañeras y compañeros, y de otros crímenes contra la humanidad que sufrimos miles de personas en ese régimen genocida que fue el franquismo. El pasado 14 de julio fue la primera vez que Julio y Rosa fueron citados a declarar, pero en aquella ocasión la declaración fue suspendida. En aquel momento sentimos, como tantas otras veces, que nunca veríamos caer el muro de la impunidad que todavía impide la obtención de justicia y verdad por la que tanto luchamos. Sin embargo, la nueva cita de ayer en el juzgado número 50 de Plaza Castilla hizo que volviéramos a respirar profundamente y retomar fuerzas para mantener los brazos arriba, unos brazos que nunca bajamos, unos brazos que nunca bajaremos. Y Julio y Rosa declararon, y por primera vez en un juzgado español, jueza y fiscal les escucharon. Allí estaban, contando las atrocidades que les hicieron, con mucha calma, con mucha valentía y con mucha emoción. Había muchísimas personas fuera en la calle, pero también nos sentíamos dentro, acompañándolos. Para todas las víctimas de los crímenes de la dictadura franquista, esta declaración ha sido un hito histórico. Sabemos que para Julio y Rosa ha sido muy duro todo el procedimiento hasta poder declarar, pero ha merecido la pena porque exigir justicia siempre la merece. Y ahora, Julio, Rosa, me dirijo a vosotros. Muchas gracias. Gracias por vuestra valentía. Y gracias a nuestros abogados de CEAPA por su enorme trabajo y perseverancia. Veremos en poco tiempo qué ocurre, qué decisión toma la jueza, pero de momento hemos avanzado. Y sea cual sea el resultado, este paso lo hemos ganado. Como os dije ayer, Julio, Rosa, tenéis que disfrutar de este momento que es vuestro y también nuestro gracias a vosotros. Como dirían nuestros queridos Carlos Eslepo y Chato Galante, queridas compañeras, queridos compañeros, hasta la victoria siempre. Bueno, acabamos de escuchar estas palabras hermosas y muy sentidas de Soledad Luque desde el otro lado del Atlántico, destinadas especialmente para nuestro entrevistado Julio Pacheco, quien ha sido, como ya lo dijo ella misma y como lo dijimos en nuestra editorial, el primer querellante de 100 querellas frustradas que ha sido aceptado en un tribunal español. Y bueno, eso es histórico. Y estamos en comunicación con Julio Pacheco. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, gracias por aceptar nuestro llamado. Te manda un saludo muy grande Soledad Luque, quien recién acaba de dedicarte unas palabras. Y bueno, nosotros como Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica contra los Crímenes del Franquismo en Argentina también. Y queremos primero escuchar cuál ha sido tu sensación después de haber declarado y cuál es el mensaje que le dejas a todas las víctimas que no pudieron declarar, que no pudieron expresarse. Bueno, la sensación que tenemos es muy buena. Tanto la jueza como el fiscal, yo los vimos muy receptivos a nuestros planteamientos y a nuestra exposición,
Y bueno, tomaron buena nota de todo y yo ya te digo, una sensación buena, muy relajada, muy de atención a lo que estábamos hablando, y eso se agradece. Sí, es la primera querella que admiten después de 100, y bueno, pues efectivamente es un hecho pequeño primero, un salto adelante primero, para que podamos, que sirva, por ejemplo, para otros jueces y que admitan las querellas próximas que vendrán, ¿no? Estamos muy contentos. Julio, ¿vos pensás verdaderamente que vamos a poder seguir ese camino, que verdaderamente van a seguir admitiendo más querellas, más querellantes, que van a poder ser escuchados? Esta querella, esta admisión demuestra que efectivamente en España hay leyes y legislación suficiente como para afectar estas querellas. Hasta ahora ha faltado voluntad política para hacerlo. Yo creo que esta puede ser pues una llamada de atención o un abrir camino para otras querellas que se pongan, para otros jueces que admitan estas querellas. En principio, vamos a ver lo que puede pasar. Yo voy a decir lo mismo, estoy esperanzado, creo que puede llegar, sí. Uh-huh. Es un logro del movimiento memorialista, llevamos ya 10 años trabajando con esto, y bueno, y sobre todo quería rendir un recuerdo especial a Carlos Esleploy y a Toto Galante, bueno, porque fueron un poco los de toda esta hecha, ¿no? Se escucha un poco distorsionado, no sé si estás en movimiento. No, en el teléfono, pasa, no sé. Bueno. Estoy aquí. Bueno, aquí Daniel Campione te quiere hacer una pregunta. Hola, Julio, buenas tardes aquí, noches por allá. Con respecto a este tema de que se abra la vía judicial para los crímenes del franquismo, ¿cuál es el sentimiento, si es que lo hay, en sectores más amplios de la sociedad española, más allá de las víctimas más o menos directas? ¿Se abre paso un reclamo en este sentido? ¿Hay una percepción del tema o todavía no? No, yo creo que todavía es muy incipiente. Sí que hay yo creo que sí que hay una cierta sensación de revisión histórica, ¿no? De las últimas épocas del franquismo y de la transición. La transición fue un argumento, fue una maniobra con la ley de amnistía de 1977 para enterrar todo lo que fue el franquismo y que no echar ese de arena, ¿no?, sobre ello, y ahora yo creo que se está un poco empezando a sentir esa necesidad de saber historia, de saber lo que significó franquismo y bueno, y denunciar la barbaridad que supuso para España esa época, ¿no? Es muy incipiente todavía, eso sí que es. Pero yo creo que la mejor forma para que esto se sepa es pues que se empiece a discutir en las escuelas, que en los libros de texto empiece a aparecer una realidad sobre lo que fue franquismo. Y bueno, por otra parte, bueno, pues lo que estamos haciendo, la verdad judicial, pues es un poco la verdad más con más fuerza, ¿no?, por decir una manera, ¿no? Sí, así es, Julio. Bueno, también alguna de tus declaraciones que diste ayer me pareció muy importante lo que decías acerca de la importancia de la ley de memoria democrática como una base para poder haber también llegado a este avance, y por otro lado en un contexto en el cual, bueno, la ultraderecha se posiciona y corremos riesgo de que, bueno, que ataquen o que intenten querer nuevamente hacer alguna medida negacionista en relación a los crímenes del franquismo y en relación a esta construcción de memoria histórica que está en proceso, digamos.
Ujú. Sí, lo están intentando con todos los medios, en los sitios donde están ya las autonomías que están o los ayuntamientos que están gobernando, pues ya están empezando a hacer, empezando a derogar la ley de memoria democrática, están empezando a hacer medidas que vayan en contra de esta ley, ¿no? Sí. Lo único que podemos hacer es lo que he dicho antes, es enjuiciar al franquismo, pero jamás, que se sepa lo que fue el franquismo. Fue un franquismo, 40 años de dictadura, 40 años de represión, 40 años de atraso político y económico en todos los niveles, y un Estado que se basó única y exclusivamente para mantener tantos años en el terror y en la represión, ¿no? Si eso se llega a las escuelas, si eso se puede estudiar, si eso se populariza de alguna manera, pues yo creo que es la única forma de ganar el relato fascista y que no cale en la sociedad. Efectivamente tenemos un problema muy grande, vamos, en Europa grande, vamos, es un ataque en todos los países de Europa, ¿no? Sí, bueno, a nivel mundial. Bueno, nos vamos a quedar con estas palabras y, bueno, antes que todo, gracias por la comunicación y seguramente próximamente también nos vamos a estar comunicando con vos. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Hasta cualquier momento. Gracias. Un abrazo enorme. Vale, cuando queráis. Gracias por todo. Chao, gracias. Bueno, acabamos de escuchar a Julio y vamos ahora a pasar a escuchar la columna de Adriana Fernández y después vamos a tener otra entrevista, pero ahora acá, en el piso. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores. Que no se borren de la historia. Historias recuperadas de republicanos y republicanas. Adriana Fernández en Memoria en rojo, amarillo y morado. Rojo, amarillo y morado. Buenas tardes a todas y todos. Hoy la historia que voy a contar es muy especial para mí, ya que hablaré de mi abuela, a quien no conocí. Su nombre era María García Fernández. Este 12 de septiembre se cumplieron 80 años de su muerte. Lamentablemente no sé mucho de ella, solo que nació el 18 de mayo de 1911 en un pueblito llamado Rebollar, en Oviedo, Asturias. Sus padres eran Domingo García y Luisa Fernández. Se casó con Antonio Fernández González, oriundo de San Esteban de Valduesa, en el Bierzo, a quien con el tiempo se lo conocería con el apodo del Cesterín, ya que con su suegro, el cestero, armaban cestas con hojas de álamo para la vendimia. Con el tiempo se instalaron en un pueblito lindero, Villanueva de Valduesa, y tuvieron 2 hijos, Constantino, mi papá, y Antonio. Luego del levantamiento y golpe de Estado del 18 de julio de 1936, nada sería igual en España. Según testimonios de vecinos, mi abuelo Antonio era amigo del alcalde republicano de su pueblo natal, a quien alertó para que escape antes de que lo atrapen los falangistas. Es de suponer que alguien lo delató contando lo sucedido y a quien finalmente fueron a buscar fue a él. Esos testimonios también cuentan que cuando se lo llevaban en un camión, al que denominaban camión de la muerte, mi abuela, entre gritos y llantos, le decía a su madre: me quedo viuda, vaticinando el final que se acercaba, ya que Antonio en verdad fue torturado, asesinado y enterrado en una fosa. María entonces, junto con sus padres ya mayores, quedó a cargo de la crianza de sus 2 hijos, en una época en la cual ser esposa
hijo, hija o familiar de Rojo era totalmente estigmatizante. Lo último que sé de ella con vida es el recuerdo que me transmitió mi padre. Y es que mientras estaban trabajando en el campo, comenzó a sentir unos fuertes dolores abdominales. Les dijo que volvía en un rato y ya no volvieron a verla con vida. Había fallecido presuntamente de peritonitis aguda. Mi papá con 7 años quedó al cuidado de sus abuelos maternos y mi tío de 6 con sus abuelos paternos. Pasaron muchas décadas hasta que de a poco y con mucho esfuerzo pude ir armando esta historia. Investigando el asesinato de mi abuelo quise saber también algo sobre mi abuela, la causa de su muerte, porque habían datos que realmente no me cerraban. Y alguien me contó, ante mi insistencia, que mi abuela era una mujer muy, muy bella, que le gustaba mucho arreglarse y temiendo que yo sufriese una decepción, no querían decirme la real causa de su fallecimiento, y era que había sido a causa de un aborto clandestino. O sea que mi abuela, después de tantos años, seguía siendo estigmatizada. Sentí que el franquismo no solo había asesinado a mi abuelo, también había arrasado con los sueños e ilusiones de las mujeres que no se sometían a ningún tipo de autoritarismo, ni político ni religioso. Hoy, a 80 años del día de su muerte, siento que ella está viva en mí, con sus ideales de libertad e igualdad, para seguir luchando por justicia, por memoria, por verdad, más en estos momentos tan violentos que estamos viviendo, en los cuales tenemos que seguir adelante por un país, por un mundo más justo, en el cual ninguna ideología opresora, radicalizada, quiera vulnerar los derechos de los pueblos. En memoria de mi abuela, María, viva la República. Bueno, acabamos de escuchar a Adriana Fernández compartir la historia de su abuela en este nuevo aniversario de su fallecimiento. Y ahora pasamos, Daniel, a compartir un poco con nuestras y nuestros oyentes sobre las charlas que venimos desarrollando en la Facultad de Filosofía y Letras. Exacto, en la calle Puan 480 hemos tenido ya la segunda charla, sí, con una numerosa y variada concurrencia. Hablamos... Lleno total. Sí, el aula 345 quedó completa, así que hemos tenido una buena convocatoria y hablamos allí en esta segunda charla de la represión durante la llamada Guerra Civil Española, con posterioridad al golpe del 18 de julio de 1936, y el próximo martes continuamos con la tercera y penúltima, y allí abordaremos sobre todo lo ocurrido cuando ya las huestes de Franco eran dueñas del país y generaron esa interminable dictadura de las 4 décadas. Y tendremos oportunidad de ver distintos aspectos de esa represión y acercarnos a la comprensión de este régimen sanguinario, endiosado a sí mismo. Vamos a hacer alguna referencia, por ejemplo, al Valle de los Caídos, ese automonumento que se erige la dictadura. Así que bien, el próximo martes a las 19 horas y hasta las 21 estaremos allí. Cabe
remarcar que las charlas son autónomas, así que quienes no hayan podido, no se hayan enterado a tiempo y no estuvieron en las anteriores, pueden venir perfectamente e incorporarse a esta tercera. Las recomendamos totalmente porque aparte el tiempo corre como nada, o sea, no las sentís. Son tan profundas y tan amenas que no sentís el tiempo. No te da hambre, no te da sed, estás ahí atento y nadie se mueve. Eso me di cuenta, ¿eh? Bueno, gracias Nadia. Quería terminar al respecto señalando que vamos a contar esta vez con el aporte como invitado del doctor Claudio Capuano, que trabaja el tema de derechos humanos en la Facultad de Medicina y que seguramente hará referencia a temas vinculados a la medicina, a la maternidad y al franquismo, que es un costado importante de esta siniestra dictadura. Y bueno, Daniel, ahora vamos a pasar a otra de nuestras entrevistas, una entrevista muy especial porque tenemos acá en piso a nuestro entrevistado, es nuestro tercer entrevistado en piso en este año. Y bueno, vamos a charlar con... Un segundo, por favor. Vamos a charlar con Guillermo Diegues, quien lo tengo acá a mi lado. Guillermo Omar Diegues es el autor de la obra A por la tercera, y también es autor de la obra y hay un libro sobre A por la tercera. Él nos va a hablar sobre la obra de teatro, sus presentaciones que ya fueron, que ya se han hecho las presentaciones, y también la próxima posible presentación acá en Buenos Aires. Bueno, hablamos con él directamente. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un gusto estar en esta ciudad que ha sido tan importante para los exiliados republicanos. ¿De qué se trata esta obra? Esta obra es una obra de teatro de un género que actualmente se denomina épico dialéctico. Si bien tiene tragedia, tiene drama, se resalta, digamos, la épica, esa cuestión de sacar el héroe de adentro de los personajes. Son 4 ancianos, excombatientes, exmilicianos en la Guerra Civil Española, ya en los últimos años de su vida, están en un asilo de ancianos en el año 75, y bueno, y en esas circunstancias escuchan por la radio que se transmite la muerte del dictador. Ese es el hecho disparador de todos los sucesos de esta obra, donde en ellos renace un entusiasmo juvenil para alucinar con recuperar la legalidad de la República. Es por eso que en alusión a que se perdió la Segunda República con el golpe, la sublevación franquista, ellos sueñan con restaurar una Tercera República. Y en ese entusiasmo juvenil y en esa maquinación de querer dar un golpe de mano, van rememorando secretos, memorias del pasado, y entrelazándolas con las circunstancias actuales y discutiendo críticamente todo aquello de la guerra, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo te llevó, escribirlo primero, ¿no? En libro, y después ese libro convertirlo en una obra teatral? Bueno, es una pregunta bastante difícil porque uno no se propone escribir sobre esto, ¿no? De hecho, estuve en España en julio y les pareció sumamente extraordinario que en el norte de una república del hemisferio austral se ponga en teatro una obra de esta naturaleza. La verdad es que tuve muchas ideas, muchos sueños, muchas circunstancias que me fueron llevando a interesar en esto. Y hasta que, bueno, algunos sucesos extraordinarios me llevaron a sentir que había llegado el momento de llevarla a las letras. Desde ese momento, desde que supe que tenía que salir a la luz, hasta que se escribió, pasaron 11 meses en los cuales yo no había escrito teatro. Escribí muchos otros tipos de textos académicos, poesía, prosa, pero bueno, en el interín fui a hacer dramaturgia con Verónica McLaughlin, para darle una forma adecuada a esto. La obra que yo sentía creada, digamos, en mi mente era tan fuerte que no era para ser leída, quería que sea contada por actores. Es así que si bien existe un libro que se está vendiendo muy bien en librerías independientes,
todo dramaturgo creo que sueña con que muera su libro para que se reproduzca en la voz de los actores, ¿no? Ahora el personaje principal es la obra contando esta historia que no debe ser guardada. Bueno, Daniel. Sí, Guillermo, me llamó la atención recién cuando dijiste en España les asombraba que en el hemisferio sur y en una ciudad que no es Buenos Aires se preste atención a esta temática. Nosotros como argentinas y argentinos no nos sentimos asombrados porque sabemos la enorme repercusión que tuvo la Guerra de España en nuestro país y la vivencia que sigue teniendo en la memoria colectiva. Quisiera saber tu opinión sobre eso, sobre la relación entre Argentina y la Guerra de España. Sí, la experiencia de compartir estas memorias fue muy diferente aquí que allá. Los que estamos enterados los tomamos de una manera y los que no estaban enterados, porque había gente que no se había ni enterado de que hubo una guerra civil, empezó a investigar un poquito más. En España, como vos dijiste hace un momento, hubo 40 años de silencio, de apagar, de amenazar. Entonces me sorprendió también que había jóvenes que no sabían ni quién era la Pasionaria. Y en ese sentido, quizás en el tiempo van quedando las anécdotas o los hechos políticos más destacados. Cuando se produce el levantamiento, Argentina venía del golpe militar fascista de Uriburu, que después se sucedió en Justo. Entonces, a nivel gobierno, no dio el apoyo que tenía que dar a la República y más bien simpatizó, digamos, con el populismo, con el franquismo, con el eje Berlín-Roma. Entonces, en ese coqueteo fue mucho más amable la mirada que tuvo México como república, como para sostener esa guerra con armas, con medicamentos, con comida y también, digamos, con una acción política muy importante, recibiendo una oleada tremenda del migrante. Actualmente el Congreso de México está analizando la posibilidad de invitar esta obra allá y en el mismo Congreso hay murales que dan testimonio de la impronta de los republicanos españoles, incluso algunos nietos de ellos son miembros del Congreso. Es por eso que yo te digo que a lo largo de muchos años a la gente que no ha estado, digamos, tocada por esto, les pareció sorprendente, pero incluso a los que sabían lo vieron como una señal de que se podía también usar la cultura y el arte para dar testimonio. Decía Bertolt Brecht que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma, ¿no? Entonces ellos veían en esta dialéctica de la obra una forma de educar, lo que vos decías, tanta educación que se silenció en el sentido republicano. Bueno, podemos empezar a volver a darle forma desde distintas áreas, ¿no? Una de ellas, la cultura. Bien, una cosita más, Guillermo. Estos 4 milicianos que aparecen allí, ¿son como una figura así general o en la obra reflejan su actuación en la guerra o su presencia en determinadas batallas? Me da curiosidad cómo lo enfocaste. Bueno, se dice que los autores siempre ponen en sus personajes algo autorreferencial. Hay alguno que otro personaje que refleja un poco más mi entusiasmo, mis ideas, mis posiciones, pero en realidad cada uno de ellos es un tipo de combatiente diferente. Uno con una participación política muy importante, otro sin ninguna participación que le tocó la guerra donde le tocó, otro anarquista, otro comunista, otro socialista. Entonces se da un juego de discusiones muy interesantes, donde se trata de llegar a una cuestión común que los englobe, ¿no? Pero lo que es común a todos ellos es el entusiasmo, esa que yo le llamo esa juventud, esa primavera que renace en el otoño de la vida, para unirse todos en el ideal de recuperar la libertad y la legalidad de la República, independientemente de las diferencias internas, ¿no? Mi pregunta también es si hay fechas próximas para presentarse acá en Buenos Aires y cuáles son sus próximas presentaciones también. Bueno, recientemente ha sido estrenada la obra. El libro se publicó en diciembre y el estreno fue el 29 de junio en Salta, sala llena, en uno de los teatros principales.
luego se repitió en Salta el 20 de julio y el pasado 13 de septiembre. La próxima fecha prevista es el 29 de octubre en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy, y para el 10 de diciembre hemos sido invitados a San Miguel de Tucumán. En nuestro objetivo, que finalmente es llegar también a México y España, tenemos previsto ir a Rosario y a Buenos Aires. El motivo de mi presencia en Buenos Aires hoy es explorar espacios, salas. Estuve en el Teatro San Martín, estuve con algunas conversaciones con El Picadero, estuve en la Casa de la Cultura de Quilmes, donde están muy afectos a invitarnos a su teatro municipal para el año próximo. Así que bueno, prácticamente las temporadas de este año están cubiertas, y que lo que estamos hablando son para las temporadas del año que viene. Pero sin duda, Buenos Aires es algo que nos hace ilusión. Bueno, ya para cerrar, porque ya estamos con el tiempo encima, bueno, la obra de teatro A por la Tercera, producida por Guillermo Omar Diegues, ¿quiénes actúan? El grupo teatral se llama La Morisqueta, que dirige magistralmente Cristina Idiarte, es una directora rosarina radicada en Salta, y los actores son Carlos Beriro, Pablo Mercoli, Lucio Fernández, Eli Roldán, y en el rol de Jesús es Pilar Brogini. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos acá en el programa. Y también, bueno, la obra fue declarada de interés por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Argentina. Eso es muy importante decirlo también. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, estamos ya despidiéndonos y vamos a escuchar desde el otro lado del Atlántico, grabado por supuesto previamente, a Gladys, y después nos despedimos con un tema de Rosalén. Y nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. Estuvimos en la conducción Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín y la colaboración de Daniel Campione. Columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione. Columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la operación técnica, el Chino Román, y en la producción, Nadia Mallorquín.